Buenos días, amiga YouTube. Hablaré otra palabra de Dios, amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesús predicaba, los fariseos, escribas y todos lo juzgaban y decían que tenía demonio, que hablaba porque a él le daba la gana hablar, dar la palabra. Y de lo que decía, como venía diferente un poco a las escrituras, lo juzgaban y decían cosas. Pero Él es Dios y Él tiene toda la autoridad, la tenía y la tiene, amén, porque Él vive y reina para siempre. Entonces, le voy a citar una parte de la Biblia donde viene esta palabra que les voy a leer. Disculpen, me voy a poner los lentes, que si no, no veo nada. Buenos días, gracias. Y aquí de la cama no puedo predicar sentada ahorita. Dice, el capítulo 5, 28 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hablar nada, como oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviáis a Juan testimonio de la verdad, pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Aleluya, está bien. Cuando Jesús venía a la tierra, vino a la tierra, Él predicaba el evangelio a toda la gente. Se me movió el cabello. Y entonces, cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, ¿verdad? No era de Él que hablaba de cosas de Dios. Él obedeció el mandato de ir a predicar el evangelio. Nosotros muchas veces no queremos predicar, no queremos caminar, no queremos ir a las casas a hablar la palabra de Dios. Ahora se usa el internet para que te hable la palabra de Dios, porque la gente, discúlpenos por ofender, le gusta que todo le llegue hasta su casa. Pero antes, en el tiempo antiguo, tenían que ir a los cerros, tenían que ir a donde estaba el Señor a escuchar la palabra, y a veces nosotros no queremos ir a ningún lado, no nos queremos mover de nuestro lugar cómodo, amén. Y a veces, en vez de buscar la presencia de Dios, pues no vamos a ningún lugar. Vamos aquí en la casa, esperemos que cierto hermano o hermana hable la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es hablarla nomás por hablar. La palabra de Dios hay que saberla discernir, porque muchos la hablan muy bonito, que la prosperidad y que todo lo que le pidas Dios te va a dar, y te hablan cosas maravillosas, pero yo les puedo decir que el evangelio que predico yo, que predicaba Jesús, no era todo felicidad. Acuérdense cuando Jesús le hablaban y decían y lo blasfemaban y lo cachetearon, ¿verdad? Y lo golpearon y lo mataron. ¿A poco creen que él no sufrió el evangelio? Lo sufrió, pero tenía que pasar, que él aconteciera, que él tenía que pasar por todo eso, porque la palabra se tenía que cumplir. Y hoy, cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando nosotros, aunque nosotros lo estamos representando en un lugar hablando la palabra, no somos nosotros de quien estamos hablando. Podemos dar un testimonio, pero la palabra de Dios, así como le leí ahorita, dice que no es verdadero. El que tiene que dar testimonio a nosotros es nuestro testimonio que damos a la gente, es Él la que habla. Y sobre todo Dios, ¿verdad? Que Dios respalda cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Dios nos respalda, Dios está con nosotros. Y cuando una persona habla de Dios, no está hablando de uno, está hablando de Dios, de las maravillas y los grandes prodigios que hizo Jesús aquí en la tierra. Acuérdense todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Cuando estaba en el cielo era Jehová Dios. Jehová Dios sacó al pueblo de Egipto
y hizo grandes maravillas, pero después mandó a su Hijo Jesús. Eso está en San Juan, que dice la palabra que el que cree en Jesús tiene vida eterna, mas el que no cree dice que no tendrá vida eterna, ¿no? Pero Dios es el juez y el dador de toda vida. Él sabe lo que hace. Y si nosotros hablamos de Él, estamos representando a Jesús. No hablamos de nosotros. Estamos hablando de Jesús, no de nuestra vida. El hablar la palabra de Dios es una bendición. Nunca te avergüences de hablar de Dios. Nunca te avergüences de hablar la palabra como Dios te la da. Dios te va a ayudar. No tengas miedo cuando la gente te hablen, digan, blasfemen, te ofendan. Quiere decir que estás haciendo cosas buenas para Dios, porque cuando dice la Biblia que cuando Dios se levanta, la sangre de Cristo arrepiente al diablo, el diablo también se levanta, porque no quiere que prosperes en los caminos de Cristo. Pero yo sé con quién vengo y con quién voy y a dónde voy, como dice. No como Nicodemo. Nicodemo no sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. A pesar que él era el líder de todos los judíos, él no conocía a Jesús. Él oía de Jesús, oía los prodigios, oía todas las cosas de Jesús. Pero él no aceptaba a Jesús hasta que él entendió que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo? Hablando la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, aceptando a Cristo, ahí al Señor, ¿verdad? Como su Salvador, él fue salvo. Pero solamente uno de todos los judíos aceptaron. Es que no todos los judíos van a aceptar la palabra de Cristo Jesús. Dicen que él es un impostor, a pesar que está más que demostrado que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios en primera de Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue el 3:17, dice, porque los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque la gente ama más al mundo, más las cosas del diablo, porque es más fácil de hacerlo. Por ejemplo, a mí la otra vez me dijeron, hermana, píntese tantito, arréglese, póngase acá y allá. Eso es vanidad. Tomo el hombre que se pinte y se ponga lo más guapo que según se pueda poner, con todo eso se va a morir. Perdóneme usted, no quiero ser muy tajante, pero la mujer de Dios, el hombre de Dios, se arregla todo natural. No necesita muchas cosas, desodorantito, su cremita, peinarse sus cabellos y limpiecita su ropa y qué más quiere. Claro, la mujer de Dios tampoco puede usar pantalón. La Biblia dice que la mujer no debe usar pantalón. Pero pues hay cristianas que ya lo usan, las cristianas de la nueva ola. Pero esa es una decisión propia. Si le quieren servir a Dios o al diablo, a la pintura o a Dios, o a las joyas que a Dios. Y si la Biblia dice en Deuteronomio y en varias partes de la Biblia que a Dios no le agrada eso y es abominable, dice la Biblia que la salvación es personal y yo no juzgo a nadie, pero yo tengo que hablar la palabra porque si no, un día Dios me va a juzgar a mí por no haber dicho la verdad. Hay muchas cosas que son falta delante de Dios. No nomás eso, también el hablar mal de los hermanos, el hablar mal del pastor, hablar mal de... Son muchos detalles, y me estoy saliendo del tema, pero cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar con un testimonio vivo. Debe haber una diferencia entre lo carnal y lo espiritual, porque no podemos decir que somos muy espirituales si la cara, ¿verdad?, no dice nada de nosotros, si no se ve el amor de Dios en nuestra cara, en nuestro corazón, y sobre todo con tanta pintura y tanta cosa que se echa uno, que cuando se la quita se asusta uno porque parece a veces payaso. Perdónenme, disculpen las que se arreglen, se pintan para verse bonitas porque se sienten feas. Yo, en el Señor nos ve bonitos tal como somos. Él nos ama así como somos nosotros. Y pues disculpen si ofendí a alguien, no quise ofender a nadie. Solamente quise decir que los que hablamos la palabra de Dios es para Dios y para los hombres que necesitan de Dios y quieren cambiar su vida a un Dios vivo. Nosotros los cristianos no somos los mejores, estamos enfermos del alma, por eso vinimos al camino de Dios, porque los sanos, dice la Biblia, que no tienen ninguna necesidad,
pero los enfermos del alma tienen necesidad de Dios. Y yo por eso voy caminando con Cristo, porque necesito al que sana mi alma, al que me cura todas mis enfermedades, me sana, me levanta, me restaura y me limpia y me libra de todo mal. Dios bendiga, hermanos. Es la última palabra que hablaré hoy aquí en YouTube. Mañana les traeré palabra nueva del Señor. Esta palabra que leí es San Juan 3, 28 al 34. Dios lo bendiga. Gracias. Bye. Besitos. Oren por mí. Soy la hermana Ruth TV, Rosa de Sarón, de aquí de Los Cabos, Baja California Sur. Y estamos en Cristianas Imagen y Mensaje de Dios para ti en Facebook. Estamos Refrigerio para tu alma, fotos e imágenes y amadores de la verdad. Ahí los espero. Dios bendiga. Bye. Gracias.